¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Medellín Vota, Colombia Decide, especiales electorales de Noticias Telemedellín previos a la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. Hoy con un invitado especial, el registrador nacional Hernán Penagos. Antes, saludo también al subdirector del Sistema Informativo de Noticias Telemedellín, Gabriel Villa. Gabriel, bienvenido. Hola Andrés, muchas gracias. Continuamos con estos diálogos de democracia. Invitado especial, el registrador nacional del Estado Civil. Registrador, ¿qué tanto ha cambiado de lo que se vivió en la primera vuelta y lo que vamos a vivir ahora en la decisión para conocer el nuevo presidente de la República? Bueno, cordial saludo, Gabriel, Andrés, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos ya muy dispuestos para estas elecciones de segunda vuelta presidencial. Las primeras, vieron ustedes, fueron muy bien gestionadas, destacadas por la observación internacional y con un acierto del preconteo cercano al 99.5%, casi perfecto. Luego eso da cuenta de un proceso bien llevado y que nos permite trazar la línea para estas elecciones. Para este domingo 21 tendremos algunas circunstancias novedosas. La primera, vamos a instalar mesas de justicia en un acuerdo que estamos realizando, un trabajo con la Fiscalía, con el CTI, con la Procuraduría, la Defensoría y los personeros para que la ciudadanía pueda encontrar en los puestos de votación lugares donde pueda denunciar cualquier delito electoral. Vamos a instalar el puesto de mando unificado desde el día martes para recibir cualquier circunstancia derivada de seguridad con toda la cúpula militar, la Procuraduría y la Defensoría, y eso nos permitirá estar en contacto con todo el país sin mayores contratiempos. Y ya desde el punto de vista operativo, llevaremos a cabo congelamiento del código fuente la próxima semana, exposición ante auditores de partidos de toda la infraestructura de código fuente y de software de la registraduría, y tendremos cerca de 65 representantes, delegados de la registraduría en los principales consulados de Colombia para acompañar el proceso y para agilizar el conteo de votos y la digitalización de resultados. Varias cosas interesantes que usted menciona ahí. Se van a anticipar un poco con el tema del PMU, por ejemplo, que generalmente empieza un día antes de las elecciones. Esta es prácticamente una semana antes. ¿Eso previendo de pronto problemas de seguridad o sí, nos vamos a anticipar precisamente para primero tener a detalle, minuto a minuto, cualquier incidencia que se presente en algunos de los diferentes puestos de votación. En las pasadas elecciones se instalaron las 122.000 mesas, no hubo contratiempos, pero la segunda vuelta presidencial tiene, digamos, una mayor fogosidad en la ciudadanía, la polarización está mucho más alta. Queremos hacer seguimiento a detalle todos los días en cada uno de los departamentos. Estaremos desde el puesto de mando unificado de la policía en contacto todo el tiempo con los diferentes comandantes, tanto de policía, ejército y armada, y recibiendo cualquier incidencia. Lo que queremos un poco es, primero, enviar el mensaje adecuado a la ciudadanía de tranquilidad, de que está toda la fuerza pública y todas las autoridades alrededor del proceso, y en segundo lugar también, si cualquier incidente se presente, pues no nos llegue a última hora. Luego sí, se trata de actos preventivos que creo que son de mucha utilidad de cara a estas elecciones. Registrador, ¿por qué esta vez las mesas de justicia? ¿Y qué trabajo van a tener esas personas y qué maniobrabilidad de solucionar las dificultades que puedan tener? Bueno, las mesas de justicia las estamos potencializando porque es una manera en la que la ciudadanía puede encontrar formas de presentar denuncias en tiempo real. En ocasiones un ciudadano tiene alguna denuncia que presentar por un acto de un servidor público, porque observan una compra de votos, porque ven que hay recursos en las campañas políticas, constreñimiento y coacción, y entonces hay unas líneas telefónicas o algunos mecanismos un poco, si se quiere, informáticos para denuncia, pero que no es fácil acceder a ellos o no les es tan sencillo. Pues si están en los puestos de votación representantes de las autoridades, podemos canalizar muy rápido esa denuncia, tomar decisiones, si es del caso, por parte de las autoridades, ejercer acciones materiales de inmediato y obviamente que el trámite empiece más rápido. Así que las mesas de justicia son una forma también de darle tranquilidad a toda la ciudadanía y a las campañas políticas de que las autoridades relacionadas con los temas de delitos electorales también van a estar muy atentos a cualquier circunstancia que se ocurra. La ley 1864 del 2017 establece faltas electorales. Pues esas faltas electorales son o disciplinarias o penales, y la idea es poderlas recibir, poderlas tramitar y, si es del caso, conjurarlas en ese momento. En ocasiones usted presenta una denuncia, pero pasa días o meses cuando ya ha terminado el proceso electoral. Si se está llevando a cabo algún comportamiento irregular en algún puesto de votación, puede actuar de una vez
la Fiscalía, la Policía, el CTI, inclusive la Procuraduría. A propósito de ese tema, registrador, yo me quisiera devolver a la primera vuelta presidencial y todo lo que pasó en torno al resultado del preconteo, lo que en su momento dijo el presidente de la República, que no reconocía los resultados. Un poco se están anticipando ustedes también a eso, ¿no? Que no haya como campo a la duda. De acuerdo, lo que nosotros queremos es despejar todas las dudas que pueda tener alguna persona o alguna campaña frente al proceso electoral. Hoy, ustedes lo saben, las realidades respaldan a la registraduría. Hace 2 meses se hicieron elecciones para Congreso, Senado y Cámara de Representantes. 20 millones de personas votaron en unas elecciones muy bien gestionadas. Hace 2 semanas la ciudadanía votó 24 millones, son elecciones destacadas por toda la observación internacional. Todas las dudas que presentaron campañas políticas o servidores públicos importantes en Colombia fueron despejadas una a una. Se demostró que no se tocó el censo, se demostró que nunca votaron más personas de las definidas en cada mesa de votación, se demostró que nunca hubo modificación de los software. Todas las dudas fueron despejadas de manera clara ante las autoridades, ante los mismos partidos y ante la observación. Pero, ¿qué queremos? Seguir en nuestras acciones de integridad electoral para que ningún ciudadano o ciudadana en Colombia tenga duda del resultado electoral. ¿Por qué? Porque las redes sociales son muy complejas. La desinformación en Colombia genera unas narrativas que inclusive ya están rayando no con desinformación, sino con mentiras, con información falsa. Es decir, por ejemplo, yo veía en una red social, tuve que publicar un video donde una persona de alguna plataforma decía: miren los votos que obtuvo este candidato en tal mesa. Ahora vamos a la página de la registraduría y vean que en la página aparecen de 600 votos, 64. Se robaron 500 y algo de votos, en una mentira vulgar, porque se trataba de votación de un día diferente a otro, porque en el exterior se vota de lunes a domingo. Entonces, la manera como instrumentalizan y como se mienten las redes sociales, pues nos inquieta, porque eso al final genera desconfianza, pero peor aún, puede generar violencia en Colombia. Entonces sí, queremos adelantarnos estableciendo todo un abanico de garantías que no den duda alguna de los resultados. Yo les puedo decir hoy, la registraduría es un órgano neutro, nosotros no tenemos ningún interés político, solo nos interesa hacer unas elecciones íntegras y que la mayoría de los colombianos sea la que decida quién es el futuro presidente de su país. Pero ese discurso, qué pena Gabriel, ese discurso un poco alentando ese tipo de dudas del presidente, ¿en qué papel los pone ustedes en este momento? La registraduría, miren lo siguiente, la registraduría solo tiene un atributo, solo tiene un elemento del cual valerse, es el de la confianza. Afortunadamente, con las fuerzas militares y la Policía Nacional es la entidad en la que más confían los colombianos. La confianza tarda mucho en ganarse y en un segundo se pierde. ¿Qué nos pone? Nos pone en estar saliendo a explicar permanentemente cómo la registraduría del proceso electoral fue absolutamente impecable, pero también nos pone en una situación compleja porque la desinformación y esas narrativas de instrumentalización de la ciudadanía terminan golpeando a la entidad, pero más que a la entidad, terminan golpeando a la democracia. Pero más que eso, el problema de esa desinformación es que al final puede generar violencia en Colombia. Yo les he contado a ustedes los hechos ocurridos en Gamarra hace 2 años. Una simple desinformación de un dirigente político que dijo nos van a hacer fraude cuando ni siquiera había ocurrido nada, pues generó que una horda de personas fueran y quemaran vivas 3 mujeres. Es decir, a mí lo que me inquieta de esa desinformación, que la podemos explicar permanentemente, siempre lo hacemos, es que termine la ciudadanía apoyada en esa desinformación generando violencia. No sé, jurados y testigos enfrentándose, gente en las calles haciendo desmanes, y eso no es justo con un país, eso no es justo porque estas elecciones han sido impecables, las mejores gestionadas en muchos años en Colombia, y entre todos tenemos que ayudar a que la ciudadanía tenga tranquilidad, confianza en el proceso y que entiendan que unas elecciones son muy importantes, que elegir un presidente es muy importante, pero no justifica pues violencia y mucho menos que la ciudadanía se agrede. No puede ser, pues ahí nos corresponde entre todos y por eso todo el tiempo estamos explicando. Registrador, una cosa es que un ciudadano de a pie haga ese ruido
y genere desconfianza en redes, en plataformas, pero otra cosa es que la figura del presidente de la República y uno de los candidatos salga, entre comillas, a desinformar o a generar lo que usted está diciendo de odio, de pánico. Y se lo hablo ya en el tema de qué se va a hacer una vez 6, 7 de la noche se conozca el resultado para evitar de una campaña o de otra que vayan a un puesto de votación como lo sucedió en Gamarra y busquen quemar el material electoral o busquen agredir a los funcionarios de la registraduría. Sobre ese tema, ¿qué se va a hacer? Bueno, lo primero, pues vamos a estar trabajando muy fuerte con la fuerza pública para garantizar la seguridad de esos sitios, los sitios de votación, los sitios de escrutinio y los centros de recepción telefónica, que es donde se recogen los datos. En segundo lugar, salir a explicar muy bien que en una democracia como la nuestra, todo aquel que tenga dudas tiene derecho a tenerlas, pero las dudas se resuelven a través de los jueces y por los canales adecuados. Las dudas no se resuelven a través de las redes sociales y mucho menos en las calles de Colombia. Las dudas se resuelven cuando uno es demócrata y vive en un país democrático ejerciendo las acciones que son adecuadas. En Colombia el sistema electoral ofrece 5 posibilidades para que aquel que no esté de acuerdo con los resultados ejerza sus derechos. Se las describo. Primera, en la mesa de votación. ¿No están de acuerdo con el resultado? Pueden pedir el reconteo o pedir reclamación. Segundo, en el escrutinio que hacen los jueces de la República. Se hace en presencia de las campañas políticas y con sus abogados. Ahí también pueden impugnar o presentar reclamaciones. Tercero, hay un escrutinio después del municipal que hacen los jueces, viene uno departamental, donde se recoge la información de cada uno de los municipios. Ahí también se hace de manera pública en presencia de los partidos, pueden reclamar. Y cuarto, después del escrutinio en cada departamento se hace la consolidación nacional, que la hace el Consejo Nacional Electoral en Bogotá. Ahí pueden llegar los partidos con sus abogados y con todas las acciones que quieran para reclamar. ¿Qué digo yo? El demócrata, el que tiene principios republicanos, ejerce las acciones a través de los mecanismos democráticos. Eso no es en las redes ni en las calles. Los canales para impugnar están dados todos. Y quinto, si ninguna de esas les anima, se pueden ir a las Cortes a demandar un proceso electoral. Eso es lo que debo decir. ¿Qué estamos haciendo? Diciéndole a las campañas y a los candidatos que tengan responsabilidad democrática. Y que si quieren impugnar, lo pueden hacer, es un derecho, pero no llamar a actos que tengan que ver con movilizaciones o circunstancias que terminen de pronto en hechos de violencia. ¿Usted espera, registrador, que como ocurrió en la primera vuelta electoral presidencial, en esta segunda se presente un fenómeno similar? Es decir, que cualquiera de los dos candidatos no acepte el resultado. Pues yo esperaría que no. Y lo que debo decir al respecto es que aquel que se somete a un proceso electoral que quiere regir los destinos de una nación, también debe entender cómo funciona la democracia. Y la democracia, como dice un tratadista muy importante polaco, es un sistema político donde los partidos pierden elecciones, pues unos ganan y otros pierden. Y aquel que va a recibir el apoyo de millones debe entender también que las reglas de un Estado de Derecho hay que cumplirlas. Luego, ¿yo qué espero? Que las campañas políticas entiendan el deber que tienen como líderes nacionales de respetar los procedimientos y respetar los resultados. Y que ejerzan los derechos, vuelvo y reitero, pueden hacerlo, pero por los canales. Cuando usted tiene una diferencia con otra persona, se va para donde los jueces a que la resuelven. Pues así funciona. Y si eso lo hacemos ciudadanos del común como nosotros, pues mucho más. Aquel que tiene una responsabilidad o aquel que quiere dirigir los destinos de un país. Y yo simplemente les digo, hay que tener humildad en la victoria y grandeza en la derrota. Y yo sí creo que esa es una gran responsabilidad, porque aquí está el destino de millones. Y no se trata simplemente de actuar de manera despavorida, sin argumentos claros. Los derechos están dados y el Código Electoral les da todos los derechos a quienes están en desacuerdo. Pero es ahí, con las reglas, con los jueces, cómo se resuelven los asuntos en un Estado democrático. Pero ¿cómo tener tranquilidad en medio de tanta presión y que esa presión la ejerza el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República? Porque pues hombre, está sobre la registraduría. Yo lo que digo es, la tranquilidad la dan los hechos. Insisto, hemos realizado 2 elecciones. En una han votado 20 millones de colombianos y ahora 24, casi 24 millones de colombianas y colombianos. Es decir, la registraduría ya ha demostrado
que hace elecciones absolutamente íntegras y transparentes. Lo segundo, la registraduría no declara los resultados en Colombia. La registraduría pone en escena, gerencia el proceso. El papel más importante lo hacen los jurados, y los jurados de votación son ciudadanos del común, personas que cumplen un deber ese día y lo cumplen bien. Y quien declara los resultados son los jueces, que cuentan los votos y declaran esos resultados a través de actas electorales, y después el Consejo Electoral las consolida. Es decir, culpar a la registraduría de un resultado electoral es descabellado desde lo jurídico y desde lo factual, porque la registraduría simplemente cumple la labor. Nosotros no contamos votos, nosotros no decimos quién es el resultado, no firmamos las actas, nada. Pero obviamente la ciudadanía no conoce muy bien este proceso, no tiene por qué hacerlo, no es fácil de entender porque es denso, pero lo que tenemos que salir es a decirle a la gente, hay canales, y esos canales, que acuda el que quiera a ellos. ¿Y cómo generar tranquilidad? Mostrando un país fuerte y todas las instituciones reunidas para decirle a Colombia que estén tranquilos, que el resultado del próximo presidente de la República será el que la mayoría decida, no es otro. Registrador, en el tema de no del conteo, sino ya del escrutinio, ¿usted confía que ese se dé en qué momento, después de que se cierren las urnas? Se lo pregunto en el caso de que se pueda presentar un panorama como el que está viviendo hoy Perú, de que es casi que voto a voto y la diferencia es muy ajustada. Sí, el caso de Perú, mire usted, ya lleva días y no ha podido hoy decidir cuál es su presidente y va a tardar semanas. Hay actas ya impugnadas, falta material del exterior por llegar, es eso. ¿Qué ventajas tenemos en función de eso? Ahora, si los resultados son ajustados, no deja de ser una circunstancia difícil, claro que la es. Pero ¿cuál es la ventaja que tenemos en Colombia? Primero, que el preconteo es muy ágil. Es decir, nosotros llegamos al 99.6% en 2 horas y media, y eso ya da un panorama muy preciso de resultados. ¿Qué pasó en Perú? En Perú eran las 12 de la noche y estaban todavía en el 80%. Entonces, del preconteo. Entonces, obviamente, ante resultados tan ajustados, pues ese 20% o ese 10% por al final de las 12 de la noche, y esos 5 puntos que llevan casi una semana completa sin terminar de contarlos, pues generan incertidumbre. En Colombia la ventaja es que en pocas horas nosotros llegamos al 99.6%. Entonces digamos que ahí ya hay un panorama muy claro. En segundo lugar, que la diferencia entre el preconteo, que es el que nosotros hacemos a las 4 de la tarde, que valga la pena decir, el preconteo, el anuncio de boletines que nosotros hacemos a las 4 de la tarde es preliminar, es informativo, es para que los medios y la ciudadanía tengan información muy ágil y haya tranquilidad democrática, pero eso no son los resultados, nosotros no los declaramos, lo hacen los jueces. Ese preconteo está tan cerquita o casi perfecto de la realidad que es difícil que en las mesas de votación cambien los resultados. Mire, le voy a decir lo siguiente. Hay elecciones pequeñas, obviamente, donde un candidato ha ganado por un voto, y al momento del escrutinio revisan una a una las mesas y el resultado se mantiene hasta por un voto. Le digo porque recuerdo un pueblo de mi tierra en Aguadas, por un voto ganó y por un voto se quedó. Acá se presentó en la ceja. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el conteo se hace tan bien que no hay manera. Claro, puede aumentar uno u otro, pero diferencias altas, no sé, que un candidato le gane a otro por 80, 100 mil o 200 mil votos y que en el escrutinio esos votos reviertan, es pues muy difícil que ocurra en Colombia, porque contar los votos de una segunda vuelta presidencial es muy sencillo. Es simplemente 2 candidatos. En Congreso, que son 3.200, pues pueden ocurrir errores, no va a decir que no. Pero en una elección de segunda vuelta con 2 candidatos, donde hay 6 jurados contando votos, al frente de 6 o 7 testigos de la Procuraduría de los Personeros, que haya un error en un voto o en miles de votos, eso es prácticamente imposible. Luego, ese resultado que divulga la registraduría, que es preliminar, si llegamos, como hemos llegado siempre al 99.6%, en el escrutinio, modificaciones importantes es muy difícil que ocurran. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se les va a pedir, o le digo yo, a las candidaturas que se vayan al escrutinio, que revisen mesa a mesa y que vayan evidenciando cada una, pero esas alteraciones son muy complejas. Ahora, no todos los cambios que hay en los escrutinios obedecen a fraude, de hecho, casi ninguna. ¿Qué es lo que ocurre en el escrutinio cuando hay cambios de votación? Que el Código Electoral, que es un poco viejito, tiene 40 años, en Colombia, tiene unas causales de reclamación. Y esas causales pueden hacer que se invaliden los votos. Pero esas causales de reclamación no necesariamente son por cosas derivadas de alteraciones o mala fe. Por ejemplo, les digo 2. Una, que los pliegos electorales no lleguen a la hora adecuada. Nosotros hacemos una resolución donde dice,
los pliegos electorales de la vereda Dulce Nombre de Itagüí deben llegar a la registraduría a las 12 de la noche. Un ejemplo. Pero resulta que hubo un problema, se vino un diluvio, no llegaron y llegaron a la 1 de la mañana. Entonces un abogado juicioso o que quiere mirar los resultados va y dice, qué pena, llegaron a la 1, me da el favor y cancelan esa acta. Y entonces la invalidan, entonces invalidan el acta. ¿Hubo dificultades? No. ¿Hubo mal conteo? No. ¿Publicaron el acta? No, pero llegaron tarde. Pues eso es una causal, eso hay que cambiarlo inclusive para el futuro. 2, terminaron los jurados de contar los votos y en esa carredera y en esa cosa se les olvidó firmar el acta. Y eran 6 y firmaron 2. Por lo que sea, o sea, son seres humanos, o sea, ahí está todo el mundo corriendo y alguien hábil dice, uy, esta acta no está firmada y sacó más votos el otro. Invalida el acta porque la firmaron 2. ¿Hubo errores? ¿Hubo delitos? No. ¿Hubo fraude? No. ¿Contaron bien? No. ¿Publicaron el acta? Sí, pero no la firmaron sino 1 y eran 6. Se cancela el acta. Cosas formales. Entonces, no siempre son circunstancias derivadas de hechos de mala fe, no, no lo son. Son circunstancias que los abogados que conocen del sistema electoral en habilidad electoral, pues tratan de invalidar donde tienen menos votos y las otras no. Así funcionan los sistemas electorales. Entonces miren ustedes que son circunstancias a veces que son diferentes a cualquier duda de fraude. Fortuitas. Registrador, quisiera preguntarle lo que proyecta para la segunda vuelta. La primera fue muy exitosa en materia de tiempos, ¿no? El preconteo muy rápido, el escrutinio también muy rápido. ¿Usted qué proyecta para la segunda vuelta presidencial? Ya nos adelantaba un poco que, digamos que el hecho de que sean solo 2 candidatos agiliza más. De acuerdo. Pero ¿se puede acortar el tiempo? Es decir, ¿Colombia puede conocer su presidente muy temprano? Sí, yo creo que sí. Nosotros, recuerden, la velocidad con la que la registraduría divulga los resultados depende de la agilidad con que los jurados cuenten los votos y diligencien las actas. Nosotros, cuando divulgamos resultados, es de las actas de los jurados. Y eso es un mecanismo de transparencia inmenso. Nosotros no divulgamos los resultados porque preguntemos o porque estemos simplemente con actos de voz a voz. No, cuando los jurados diligencian las actas, esa acta es la que nosotros divulgamos. Por eso yo digo, no hay manera de cambiar los resultados. Ninguna manera de cambiar los resultados porque nuestra divulgación depende del acta firmada por los jurados. Así que depende de eso. ¿Qué calculamos? Insisto, que en 2 horas tengamos los datos muy concluyentes de cómo votaron los colombianos. Ojalá antes, pero yo creo que en 2 horas lo hacemos. En esta oportunidad a los jurados se les ha dicho, hagan su conteo, háganlo tranquilo, delante de los testigos, para que nadie tenga duda en la mesa. Miren, si en la mesa de votación el proceso lo hacen bien, de ahí para adelante todo fluye bien. Es decir, si los jurados cuentan bien los votos y diligencian las actas a mano bien, entonces el preconteo sale bien, el escrutinio es eficiente, el escrutinio departamental igual y el nacional. Entonces, todo es una cadena. En la medida en que la mesa se haga la tarea bien, de ahí para adelante todo fluye sin mayores dificultades y con mucha agilidad y sin mayores contratiempos. Registrador, por último, ¿qué mensaje le tiene para los colombianos? A quienes estén pensando salir a votar y quienes aún estén dudando en salir. Quienes no votaron, sobre todo. Claro, pues primero invitarlos a que lo hagan, a que entiendan que el voto no debe verse solamente como un derecho, sino también como un deber con su país, un deber con la democracia, una manera de expresar la libertad. El mundo tiene más de 8.000 millones de personas, 4.000 de ellas viven en naciones donde no se puede ejercer el derecho al voto o donde la democracia no es plena. Pues hoy que esta nación tiene esa oportunidad y nos da la oportunidad de este Estado de salir a ejercer nuestros derechos, que los ejerzamos. En segundo lugar, que lo hagamos de manera temprana, que salgan a votar temprano en la mañana, porque a las 4 de la tarde la última persona que haya entregado la cédula de ciudadanía e inicie el proceso es el único que puede votar. Puede haber una cola de 20 o de 50, pero nadie más puede hacerlo. Y eso se logra en la medida en que la ciudadanía salga a votar temprano. Y en tercer lugar, que lo hagan de manera pacífica y tranquila, que hayamos demostrado que aquí hacemos las cosas de manera correcta e íntegra, que crean en el sistema electoral y que crean en sus instituciones y que tengan la absoluta seguridad que el próximo presidente de Colombia será aquel que las mayorías decidan. No hay otra circunstancia y no puede haber duda en eso. Que voten con tranquilidad y que entiendan también que elegir un presidente de Colombia es muy importante, pero no justifica ni que la gente se agrede, ni se maltrate y mucho menos se mate, porque al fin y al cabo todos somos colombianos y uno puede agredir a otro semejante por política. La política es la forma en que se resuelven las diferencias políticas, no una excusa para agredirse.
Que todo el mundo tenga tranquilidad, salga a votar y tengan confianza en que los resultados serán lo que las mayorías digan. Registrador Nacional Hernán Penagos, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Despido también al subdirector del Sistema Informativo, Gabriel Villa. Gracias, Andrés. Continuamos en estos diálogos sobre democracia y lo que vamos a vivir este 21 de junio. Una jornada definitiva para los colombianos. 21 de junio, segunda vuelta presidencial. Los colombianos prestos a conocer al nuevo presidente de la República durante los próximos 4 años. Esto es Medellín Vota, Colombia Decide, de Noticias Telemedellín. Hasta una próxima ocasión.